Bien, bienvenidos a este módulo a cargo del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, del Database Management and Real-Time Operations. Lo que veremos esta tarde, hablaremos un poco de los shapemaps y su implementación en Chile, y posteriormente este módulo más lo dividí como en dos partes, esta clase. Después hablaremos de la estimación rápida de intensidades, perdón, de magnitudes. Ahí vamos a mostrar. Entonces, iniciaré compartiendo la pantalla. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, me imagino que ya está todo viendo mi pantalla. Esta la clase que veremos a continuación. Y ahí estoy jugando un poco para que me quede cómodo. Perfecto. Entonces, como le dije, la primera parte vamos a hablar sobre los shapemaps, ¿sí? Voy a introducir este concepto en caso en que ustedes no lo conozcan, no estén familiarizados con él. A continuación veremos cómo es el proceso de aplicación para nuestro país, para Chile, que puede ser muy similar a los casos de sus países de procedencia. Le hablaremos sobre cuál es el procedimiento que estamos implementando en nuestro país, algunos aspectos que yo considero relevantes para la estimación y definición de un sitemap, y algunos cambios que hemos hecho de esta herramienta. Y en la segunda parte de esta presentación vamos a hablar de la estimación rápida de magnitud de terremotos. Primero hablaremos de métodos y los primeros resultados. Después incluiremos esto, la primera parte la haremos con sensores sísmicos. Esto quiere decir principalmente con acelerómetros de movimiento fuerte para tratar de considerar también terremotos de gran magnitud. El band ancho puede que se nos sature. Entonces, finalmente, posteriormente incluiremos datos de GNSS, de GPS, y buscaremos armar una combinación de estos dos datos como para proceder a la estimación rápida de magnitud. ¿Ok? A lo largo de la presentación pueden interrumpirme. Creo que lo mejor sería eh, oralmente, porque no me queda claro que vea algún tipo de reacción que ustedes realicen. A ver si alguien puede hacer en el Zoom, levantar la mano, para ver si esto me dice algo. Ahí, Marcos Vargas, muchas gracias por levantar la mano. Sí, pueden levantar la mano virtualmente porque me sale un letrerito. Y ahí podemos discutir su consulta. Si es algo que cubriré posteriormente en la presentación, se los comento, o si no, es mejor resolverla en ese mismo instante para hacer uso de la gráfica que estamos viendo. Vayamos a los temas centrales que son los shapemaps. ¿Qué es un shapemap? Es un mapa rápido que trata de mostrar rápidamente la intensidad que produce un terremoto. Para ello, como podemos ver en esta figura del lado izquierdo, vemos un mapa en California, donde nace esta herramienta, en el cual se ocupa una escala de calor. ¿Qué significa eso? Los colores más fríos están asociados con intensidades menores, como podemos ver los tonos más azules, y colores más cálidos, entre el amarillo, naranja y el rojo, pasando a un rojo más oscuro, tipo café, nos indican intensidades mucho más altas. Entonces, de esta manera podemos ver que la estrella roja marca el epicentro, y en el entorno vemos una zona que tuvo intensidad mayor, intensidad que podemos ver de color más bien amarillo, son intensidades 6, que no producen daño, causan conmoción en toda la población, pero no alcanza a producir daño. Y vemos rápidamente qué localidades son afectadas. Por ejemplo, en este caso, la localidad de Pomona, en Estados Unidos. Podemos ver que tuvo una intensidad 6 y nos puede explicar rápidamente qué es lo que está ocurriendo en un evento. Veamos cómo sería la aplicación para nuestro país, que, como les comenté, yo creo que podría ser muy análogo a lo que ustedes observan en sus países. Tras un evento, tenemos la estimación del hipocentro y la magnitud, que aparece marcado aquí el epicentro con una estrella negra, y podemos tener datos de las intensidades en las localidades. Como pueden ver, en algunas de ellas se ve un color asociado a la intensidad que reporta esta localidad, y a esto lo podemos complementar con algunos números, que son los
donde se encuentran los sensores sismológicos del Centro Sismológico Nacional, nuestros sensores, donde nos habla de algún parámetro. Por ejemplo, acá estamos hablando de la aceleración horizontal máxima. Pero vemos que, si bien hay mucha información en este mapa, no logro ver, no es mucho lo que puedo discernir de esto. Sería mucho más bonito ocupar la misma escala de colores, viendo que las intensidades se acercan en torno al epicentro y van decayendo. Por ejemplo, acá en San Felipe, la localidad al norte de Santiago, acá está Santiago, hubo una intensidad 2, significa que muy poca gente lo percibió, y ya básicamente el sismo no sufre, no tiene tanto impacto. Esto lo podemos ordenar un poquito, lo limpiamos, borrando toda la, la data, y nos queda un mapa mucho más ordenado. Lo que, para hacer esto, vamos a hablar de intensidades instrumentales. Esto es tomar los valores de los sensores sismológicos, acelerómetros y banda ancha, y estimar la intensidad. La intensidad, como todos ustedes saben, relaciona el movimiento del suelo y los impactos que éste produce, principalmente los impactos. Por lo tanto, se relaciona con cuánto daño es capaz de producir un terremoto, lo que uno observa en superficie. Por lo tanto, tiene que ver no solamente con el nivel de movimiento que impulsa el suelo, sino con la vulnerabilidad de las edificaciones, en este caso, digamos, las casas. Para este tipo de estudio, uno utiliza una edificación promedio, vivienda de 1 a 2 pisos, considerada en albañilería, para tener una estimación del daño, un valor promedio, no en detalle de que esta casa va a colapsar, este otro tipo de vivienda va a colapsar, no, es un valor promedio que busca hablar de cuál fue el impacto del terremoto. Si limpiamos nuestro mapa de todos estos números que aparecían y todo, nos vemos que obtenemos una representación bastante clara y sencilla del terremoto, que es lo que queremos buscar a través de esta herramienta. Por lo tanto, el ShakeMap busca representar a través de estas intensidades instrumentales, que son estimaciones de la intensidad sismológica, a través proveniente de sensores sísmicos. ¿Por qué innovar? Esta es una herramienta que se desarrolló en Estados Unidos, como les conté, les mostré un ejemplo de California, pero si nosotros tomamos el software que nos proveen nuestros colegas norteamericanos y lo aplicamos, por ejemplo, para el terremoto de Iquique del 2014 en el norte de Chile, vemos que en general en el panel de la izquierda aparece el ShakeMap generado a través de las herramientas de nuestros colegas, y en el de la derecha el que estimamos con nuestro propio desarrollo. Como podemos ver, en general los mapas se parecen bastante, hay similitud en los colores que se generan, pero hay ciertos puntos donde notamos algunas diferencias. Si se fijan en estos puntos que aparecen, que estoy marcando acá, son pequeñas zonas donde hay unas anomalías. Bueno, en promedio uno diría la cosa está bastante bien, no, son solo pequeñas zonas, salvo que esas zonas son los sensores sísmicos, y esto nos está hablando que la manera en que el software genera el mapa de intensidades para toda la zona tiene altas y fuertes diferencias justamente donde están las mediciones, que son los sensores sísmicos. Y esto es por la metodología que se utiliza. Son estas diferencias las que nos impulsaron a nosotros a generar una versión propia del ShakeMap para hacer mejor uso de los datos que generamos en nuestro país. Bien, y ahora les voy a contar cuál es el procedimiento que nosotros utilizamos. Este es el procedimiento, la versión chilena de los ShakeMaps, y cuál es el paso a paso. En primer lugar, definimos el hipocentro. Y esto quiere decir la proyección de las coordenadas en latitud, longitud, y el tiempo de origen, que lo utilizamos para reconocer el evento, además de la magnitud. Con estos datos podemos identificar de qué tipo de terremoto se trata, esto es, a qué fuente sismogénica pertenece, si pertenece a los terremotos interplaca, ubicado en el contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, o es un evento intraplaca de profundidad intermedia, que habitan dentro de la placa de Nazca subductante, o un evento intraplaca somero o cortical,
que pertenece a esta familia C. ¿Por qué es importante definir qué tipo de evento es? Porque estas tres familias tienen un comportamiento distinto. Esto lo hemos representado a través de estas leyes de atenuación, que estoy haciendo uso en intensidad para las tres fuentes sismogénicas, y podemos ver que los terremotos corticales generan altas intensidades muy cerca de la zona epicentral, pero después decaen fuertemente. Vemos que básicamente a 50 kilómetros decayó del orden de 4 puntos en intensidad, o sea, la intensidad decae fuertemente. Posteriormente tenemos que los eventos intraplaca, estos eventos profundos, también generan altas intensidades en la zona epicentral, pero aproximadamente a los 100 kilómetros baja fuertemente la intensidad, no tan brusco como en el caso de sus colegas corticales, pero sí baja. Y finalmente los terremotos interplaca es aquel que decae de forma más lenta. De esta figura podemos ver que dependiendo del tipo de terremoto, de qué a fuente sismogénica pertenece, es cómo decae la energía, y eso es vital para estimar el impacto del evento en la superficie. Luego vamos a recoger las observaciones sismológicas que aquí aparecen marcadas en distintos puntitos. Son observaciones muy puntuales a lo largo de todo este mapa, y vamos a ajustar todos esos datos con la ley de atenuación que ya definimos anteriormente, y vamos a variar levemente la magnitud. En este caso hago una variación bastante importante para que se vea gráficamente los cambios, pero nosotros buscamos pequeñas variaciones de la magnitud para tratar de buscar aquella magnitud que mejor represente los datos que estoy observando. En este caso, como yo les comenté, era la aceleración horizontal máxima. También hemos trabajado con la velocidad horizontal máxima, y es un procedimiento completamente similar. Una vez que determinamos esta magnitud, podemos tener un modelo que nos va a permitir predecir la intensidad en todo el mapa. Tengo el epicentro, tengo la magnitud, y con la misma ley de atenuación que antes utilicé, puedo predecir esta intensidad y puedo ver cómo las observaciones ajustan o no lo predicho. Esto lo vamos a complementar con una escala bonita, igual que nuestros colegas norteamericanos, pero en este caso, si se fijan, la hemos traducido al español, gracias a la gentileza de mi colega Catalina Caro. Aspectos relevantes de la generación del mapa, de los shapemaps. En primer lugar, sabemos que las condiciones, las ondas sísmicas, son fuertemente influenciadas del producto de las condiciones locales en un sitio. Es decir, ciertos tipos de sitios van a amplificar la señal sísmica, mientras que otros, de alguna manera, quizás la reducen. En general, se sabe que esto depende fuertemente de un parámetro de la velocidad promedio de la onda S, por ejemplo, los 30 primeros metros. Es un indicador muy usado hoy en día. Este mapa muestra este valor promedio del BSUS 30, de la onda de corte, para Chile central. Si podemos ver, abundan básicamente el 70% de esta superficie, está pintada de rojo, que son valores bastante altos. Esto es que la mayor parte de la superficie de nuestro planeta es roca. Y el único problema es que las ciudades, como por ejemplo Santiago, que está acá marcada en este mapa, no está sobre roca. La mayor parte de las ciudades no se encuentra, salvo ciertas excepciones, no se encuentran localizadas en roca. Por lo tanto, es esta parte de los suelos la que a nosotros nos interesa y en la que se ve susceptible a amplificaciones sismológicas. Entonces nosotros en este caso en ShakeMap lo hacemos a través del BSUS 30. Veamos algunos efectos de esto. Vemos dos mapas, el mapa de la izquierda que sí tiene considerado el efecto de sitio, y el mapa a la derecha no lo tiene, está evaluado solamente en roca. A primera vista vemos que ambos mapas son prácticamente iguales, excepto, aquí yo les voy a guiar la vista a ciertos puntos donde podemos ver ciertas diferencias. Se ve ahí ya, aquí hay claramente mayores intensidades que en otro lado, y justo ocurre en lugares donde hay localidades. Por lo tanto, si bien en promedio
la mayor parte del mapa está en roca, son en las localidades donde hay suelo, donde se producen estas amplificaciones, y es donde yo quiero hacer mi estimación del movimiento del suelo, del daño potencial, de la mejor manera posible. Otro ejemplo, acá nuevamente vemos en el caso de, les invertí los casos ahora, en el caso de la izquierda les muestro una estimación en roca, y en el caso de la derecha donde hemos considerado el efecto de sitio. Podemos ver que nuevamente los mapas son prácticamente iguales, pero si hacemos un acercamiento a la localidad de Santiago y cambio levemente el mapa, vemos que las localidades en suelo alcanzan intensidades mucho mayores que las que se observan en roca. Y esto es por lo que habíamos mencionado brevemente, que es la amplificación por las condiciones de sitio. ¿Ok? Bien. Otro parámetro importante, que este ya es como solo para mostrar las potencialidades que tiene este evento, es el efecto de la magnitud. Acá tenemos dos shapemaps reales de eventos localizados, son réplicas del terremoto del 2015 en Illapel. Vemos que están prácticamente en el mismo lugar, pero en el caso izquierdo tenemos una magnitud 3.8 y en el caso derecho una magnitud 3.9. Ahí está. Bien. Bien. Y es algo que nosotros ya sabemos que es el impacto que tiene la magnitud dentro de las intensidades observadas en superficie. Ahí sí me pasó. Veamos algunos elementos del shapemap. Pero acá vamos a hacer una pequeña corrección y esta es la versión chilena. Tiene un pequeño ajuste diferente de la nuestra que observan nuestros colegas. Tenemos un encabezado con el título donde aparece la versión del shapemap que detallaremos más adelante y la identificación hipocentral para tener claro de qué evento se trata. Tenemos el mapa, que simplemente muestra las localidades con las intensidades esperadas, y eventualmente aparece un rectángulo que puede representar el caso de una ruptura de falla finita para eventos de magnitud mayor. Y tenemos acompañado la escala, que como les comenté fue traducida por nuestra colega Catalina Caro, donde se habla de la percepción del evento, desde no sensible hasta extremo, estimación del daño que este puede producir, desde ninguno, pasando a muy alto, ligada fuertemente con la intensidad instrumental, que busca representar la intensidad de Mercalli, en base a observaciones simbológicas como son la aceleración horizontal máxima o la velocidad horizontal también máxima. Como les comenté, nosotros en nuestro shapemap hablamos de tres versiones. Identificamos la versión. Sí, don Marcelo, cuénteme. Una pregunta. ¿El efecto de sitio lo ingresa en el programa, por decirlo de alguna forma, en la ley de atenuación? Tenemos que utilizar el parámetro que la ley de atenuación en cuestión utiliza. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando la ley de atenuación de Montalva y colegas del 2016, y ellos utilizan BSUS30. Por lo tanto, nosotros debemos ingresar ese parámetro para hacer el cálculo. Ya, perfecto. O sea, el BS30 ingresa, hay que conocerlo a priori, y en base a eso sabemos con la ley de atenuación respectiva el color de la intensidad, por decirlo de alguna forma. Exacto, exacto. Hay nuevas leyes de atenuación que están utilizando otros parámetros, no sé qué tan familiarizado tú estás, como periodo u otros parámetros, qué sé yo, la impedancia entre el suelo y la roca, la profundidad del sedimento, varios parámetros, pero en cualquier forma ahora para poder predecir tú tienes que conocer estos parámetros a priori. En este caso, tenemos una estimación hecha por unos colegas, de la cual yo también participé en una publicación, de una estimación de BSUS30 para todo Chile en base a la geología con corrección de topografía.
Por eso hicimos este mapa para todo Chile. Ok, muchas gracias. Bien, cualquier otra pregunta me cuentan. Como yo les decía, nosotros en el centro hemos decidido trabajar con 3 versiones del ShapeMap. La primera, que le llamamos versión 0, le llamamos así porque es una versión que es completamente automática y va a considerar los datos estimados automáticamente con software automático y los datos observados. Por lo tanto, puede tener mucho error. Sí, Marcelo. No, parece que fue un error. Ya. Se quedó levantada, disculpe. Ah, no hay problema. No hay problema. Entonces, la versión 0 es una versión completamente automática que se genera con la estimación preliminar del hipocentro, que en nuestro país se hace antes de los 5 minutos del tiempo de origen. A continuación tenemos la versión 1, que se genera en la oficina de procesos y análisis en tiempo real, pero es revisada por un analista. Y esta se publica a los 20 minutos desde el tiempo de origen. Y finalmente hablamos de una versión 2 que considera información avanzada de magnitud o del plano de falla. En este caso ya no hay grandes cambios en la localización, sino que ya es información refinada. Veamos un ejemplo. Este es para el terremoto de Illapel del 2015 y la versión 0 se genera a los 5 minutos del tiempo de origen y tiene una magnitud 7.2, que es la magnitud preliminar de este evento. Este evento es un evento de magnitud 7, de magnitud 8.4, y para este cálculo utilizamos los datos registrados. De esto podemos ver que a los 5 minutos desde el tiempo de origen tenemos un mapa que nos dice que hubo un evento de magnitud importante que afectó desde La Serena hasta San Antonio en Chile Central. Después, a los 20 minutos desde el tiempo de origen, cuando los analistas en la oficina de análisis ya revisaron el evento, lo localizaron y estimaron de manera definitiva la magnitud, en este caso es una magnitud 8.4, vemos que aumenta la estimación de intensidad porque la magnitud aumentó considerablemente. Pero, si bien tenemos estimaciones mucho mayores, la zona, si se fijan, es bastante similar a lo que habíamos observado anteriormente, con una mayor intensidad, pero el caso anterior nos daba harta información. Y finalmente, esta es la versión 2, donde se cambia el plano de falla. Nos observamos que el plano de falla en realidad tenía más bien una orientación de outer rise, fuera cercano a la fosa, desplazado un poquito al norte, y esto se hace con información mucho más detallada, por ejemplo, modelando el plano de falla o localizando las réplicas del evento, y nos permite hacer esta información de más de detalle. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros en el CSN vamos a trabajar con estas 3 versiones. Sí, Jaime, cuéntame. ¿En qué minuto se puede afirmar que sí es tsunami génico? Bueno, esos corresponde en realidad a las competencias del SHOA, pero es a mi entender que un evento con magnitud superior a 7.5 o igual a 7.5 o mayor, con epicentro en la costa, creo que cumple las condiciones de ser capaz de generar un tsunami. Quiero reiterar que eso es competencia del SHOA, pero me parece que esos son los criterios que esos utilizan. No sé si respondo a tu pregunta, Jaime. Entonces la respuesta ya no sería de carácter técnico exclusivamente, me imagino. Tiene que verlo con el gobierno tendrá que informarlo. No, es de carácter técnico, pero quien decide técnicamente es el SHOA, porque ellos observan el terremoto, observan el plano de falla, tienen en realidad modelado los posibles escenarios en los cuales este terremoto estimula la columna de agua y podría generar un tsunami o no, pero ahí tú tienes yo tengo la excitación, tú tienes que traducir esto en afectación de la columna de agua para que te produzca el tsunami. Entonces, es técnico, pero no es mi técnica. No sé si contesto tu pregunta, Jaime.
Sí, claro, gracias. Perfecto. El ShakeMap también tiene otros usos, como vemos, como transmitimos rápidamente el impacto de un terremoto, nos permite visualizar qué podría ocurrir en el caso, como mostramos en esta imagen, de un megaterremoto afectando a Chile central desde, eh, virtualmente desde Santiago, rompiendo toda la costa hasta la península de Arauco. Este es un terremoto magnitud 9.5 y vemos que afectaría, visualmente podemos observar que afectaría fuertemente todo nuestro país, la zona centro de nuestro país, generando intensidades 8, básicamente desde la Ligua hasta Angol. Si tenemos un terremoto 9,5 frente a Chile central, es esperable que se produzcan este nivel de intensidades. Pero con esta herramienta uno lo puede transmitir rápidamente esta idea y mostrar lo importante de estar preparado frente a este tipo de escenario. Otro escenario que hemos trabajado nosotros es el efecto de fallas corticales, y acá mostramos la ciudad de Santiago reflejada con este borde negro, y este rectángulo representa un plano de falla de magnitud 7.5 al oriente de nuestra ciudad, de nuestra capital, en un hipotético terremoto de la falla San Ramón. Un evento cortical, vemos que generaría intensidades muy altas en el borde oriental de la capital, pero fíjense que está al otro extremo de la ciudad, que está la municipalidad de Maipú, vemos que llega hasta intensidad 6. O sea, dentro de la misma ciudad tenemos zonas que quedan muy afectadas por el terremoto, pero el extremo poniente de Santiago ya tendría, sería un evento que causa impacto, pero potencialmente menor daño. Acá vemos otro ejemplo del efecto de sitio, como la zona norte, donde se observan suelos más blandos, se produciría una amplificación y tendríamos mayores intensidades de lo que observamos en la zona poniente de nuestra capital. Entonces, bueno, esto es un escenario, cómo se podría ver, y es en el caso hipotético de generar un gran terremoto en esta falla, y esto nos sirve para prepararnos ante este tipo de emergencia. Este es un caso interesante, volviendo a el ejemplo de los terremotos corticales. Este es un evento de profundidad somera, 10 kilómetros de profundidad, y podemos ver que en la zona epicentral, justo en torno al evento, llega a intensidades que alcanzan valores de 4, pero en menos de 100 kilómetros la intensidad decae fuertemente. Este es un caso real, un evento en el borde cordillerano de Chillán, y es como un bonito ejemplo de cómo se observan estos terremotos corticales, muy distintos de los terremotos interplaca, que generan un impacto en una zona mucho mayor. Veamos otros desarrollos que hemos estado trabajando acá en el Centro Sismológico, que consiste en observar y propagar la energía en tiempo real. Entonces, cada uno de estos puntos es un acelerómetro, un sensor sísmico, en el cual registramos la energía sísmica y la propagamos, técnicas muy similares a lo que se utiliza en meteorología, para tratar de estimar en toda el área qué es lo que está ocurriendo en tiempo real del terremoto. Entonces, si nosotros tomamos esta propagación y nos quedamos con los valores máximos, esto es en tiempo real, lo podemos comparar con el ShakeMap y vemos que, si bien existen algunas diferencias, en general, para hacer algo que podemos hacer dentro de los primeros 2 minutos que toma en medir la energía del terremoto y propagarla en tiempo real, es una imagen bastante clara del impacto que tiene este evento. Y esta es una herramienta que estamos implementando en este minuto en tiempo real, para nuestros colegas en ONEMI y poder monitorear la sismicidad en el país. Sobre la propagación, nosotros aquí vemos que esto es otro ejemplo, el terremoto de Illapel del 2015, donde nuevamente cada circulito representa una estación sismológica, vemos cómo llega la energía y la comenzamos a propagar, y esto nos permite ir monitoreando, como decíamos, en tiempo real. Pero ¿qué pasa si yo ahora, en vez de monitorear, solo
llego hasta el segundo 30 y propago. Veamos de nuevo cómo esto se vería. Registro hasta el segundo 30 segundos desde el tiempo de origen, desde empiezo, y propago. Veo que puedo predecir qué intensidad observará Santiago a los 30 segundos. Veamos otro ejemplo. Nuevamente registro y propago, pero ahora espero 1 minuto, 60 segundos. Y veo cómo esta energía la proyecto para que estimar la intensidad que se podría observar en Santiago, que aparece en esta figura con esta forma gris. Con ello, voy a poder monitorear y predecir la intensidad en Santiago. Esta escala nos muestra una predicción de la intensidad desde considerando como referencia el tiempo de origen, cuando se inicia el terremoto. Con esto podemos ver que básicamente a los 85 segundos desde el tiempo de origen llega el movimiento fuerte a Santiago, pero aproximadamente al segundo 22, desde que se inicia el terremoto, ya estoy estimando una intensidad 3 en Santiago. Posteriormente, al segundo 52, logro una estimación de intensidad 5. Y podemos ver que para Santiago se logra una intensidad un poquito mayor a 5 con esta técnica de la propagación. Entonces, a través de esta estimación, podemos tratar de no hacer una alerta temprana, porque requerimos tiempo de registrar el evento, tenemos que registrar el movimiento fuerte, pero sí somos capaces de predecir en qué intensidad se verá afectada localidades cercanas. Bien, ¿alguna consulta sobre la primera parte? De esto de las intensidades y el monitoreo en tiempo real. Si hay más consultas, las podemos discutir posteriormente. Y ahora quisiera ir a la segunda parte de esta presentación sobre la estimación rápida de magnitudes. Entonces, como yo les hablaba, estas técnicas no permiten hacer alerta temprana porque tengo que registrar el movimiento fuerte, la energía potente del evento para poder propagarla y después hacer predicción. Ahora veremos tratar de utilizar la alerta temprana. Esta figura muestra, es la figura clásica del paper de Richter del año 58, donde se utiliza un sensor Wood-Anderson y midiendo la amplitud de la onda S y haciendo alguna corrección por distancia, podemos calcular la magnitud. En la estimación rápida, vamos a utilizar métodos tradicionales de alerta temprana de terremotos, los cuales se consideran solamente el análisis de la onda P. Ahora, no lo voy a hacer antes de que llegue el movimiento fuerte, que llega posterior a la S, sino que voy a considerar solo la señal hasta antes de que llegue la onda S. Entonces, ya entra en el ámbito de la alerta temprana. Vamos a utilizar 4 parámetros, que son bastante usuales en alerta temprana: el desplazamiento máximo, periodo predominante, periodo característico y la integral de la velocidad al cuadrado de la onda P. Y esto se suele evaluar cada uno de estos parámetros en ventanas de 2 a 4 segundos de onda P. O sea, desde la llegada de la onda P, espero solo 4 segundos y en esa ventana temporal evalúo estos parámetros. Sobre los datos, son los que se muestran en este mapa de Chile, de la base de datos de movimiento fuerte de nuestro país, donde cada punto representa un sismo y el color es proporcional a la profundidad que aparece en el borde inferior. Se han marcado los eventos sobre magnitud 7, como son los terremotos de Iquique, su réplica, el terremoto de Illapel y el terremoto de Melinca. Solo vamos a considerar registros a menos de 300 kilómetros porque la idea es hacer una alerta temprana. Sobre esta base de datos, su distribución en términos de magnitud y distancia epicentral se muestra en esta figura. Vemos que la mayor parte de los eventos en tonos verdes aparecen los terremotos intraplaca, los terremotos más profundos, y en tonos rojos los terremotos interplaca o someros. Podemos ver que la mayor cantidad de los registros tienen magnitudes entre 5 y 6,
y se encuentran registrados a distancias entre 50 y 70 kilómetros para los eventos interplaca, distancias entre 150 y 180 para los eventos profundos. Acá están los primeros resultados para los 4 parámetros. Amplitud de la onda P máxima, periodo predominante, periodo característico y la integral de la velocidad al cuadrado. Hemos considerado solamente 4 segundos de la onda P y los círculos representan el valor promedio y las barras verticales el error. Podemos ver que en general los 2 primeros parámetros son los que logran las mejores representaciones. Los otros tienen un poquito más de error, pero en general funciona todo bastante bien. Todo está dentro de una recta hasta magnitud 7. Como que primero tenemos pocos eventos sobre magnitud 7, como observamos en la figura anterior. Y en segundo lugar, todos los métodos parecen funcionar relativamente bien hasta la magnitud 7. Tomemos estos valores y traduzcámoslos en magnitud. Eso es lo que yo les contaba. En la magnitud 7 ya deja de funcionar tan bien. Y ahora vemos, aquí están los parámetros, veamos cuánto error en magnitud esto significa. Y pucha, vemos el periodo predominante, la verdad es que los errores en magnitud son bastante altos, pero la amplitud máxima de la onda P en desplazamiento es la que tiene el menor error. Pero nuevamente, fíjense, los errores para las estimaciones de eventos sobre magnitud 7 son realmente malas. Ahora vamos a comenzar a considerar, dijimos, bueno, quizás estamos considerando ventanas de onda P muy cortas. Consideremos ventanas más largas. Es decir, en vez de considerar solo 4 segundos, como habíamos hecho en el caso anterior, vamos a considerar varias ventanas. De hecho, hicimos de 2 en 2 hasta llegar a 30 segundos. Y vemos que acá incluimos por completitud, considerando 2 segundos. A medida que consideramos más información, el error se reduce dramáticamente. Para la ventana de 30 segundos de onda P, el error es mucho menor, pero aún así hacemos la estimación para los eventos de magnitud 7 sigue siendo mala. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer mejor uso de la información, porque si espero a que llegara a 30 segundos en todas las estaciones, voy a estar esperando mucho. Entonces, lo que nosotros, este es un ejemplo de un evento real del registro del terremoto del 2014, y vemos que para algunas estaciones la onda P llega antes que para otras. Esto es claro, producto de la distancia al epicentro. Entonces, lo que voy a hacer es considerar aquellas estaciones a las cuales primero llega la información. Entonces, por ejemplo, a esta distancia desde el tiempo de origen, tenemos información solo en una estación. Segundos después, se agregan 2 nuevas estaciones, pero de la primera tengo una ventana temporal de onda P mucho mayor. Por lo tanto, puedo sacar más información y esa información, como vimos, me permite lograr una estimación de la magnitud mucho más precisa. Y eso lo vamos haciendo, entonces vamos a ir incluyendo más estaciones y de las estaciones que ya teníamos, ventanas más largas para tratar de disminuir el error. Vámonos a analizar casos reales. Acá les muestro 3 ejemplos de donde la magnitud real del evento está a la fecha, pero lo que nos interesa es la magnitud, se ha marcado en línea roja. Entonces, para el primer evento, una magnitud 5.5, 5.6 y 6.2. Los círculos azules representan la estimación de la magnitud y la barra vertical, el error. Todos ellos graficados desde el tiempo de origen. Entonces podemos ver que aproximadamente a unos 30 segundos desde el tiempo de origen tenemos una magnitud bastante, una estimación bastante cercana a la magnitud real, pero si se fijan, básicamente 50-60 segundos tengo la estimación real con un error bastante pequeño. Caso similar para los otros 2 eventos. Entonces podemos decir que aproximadamente a los 50-60 segundos tengo una muy buena estimación de la magnitud del evento. ¿Qué pasa si nos vamos a magnitudes mayores? Esta es la réplica del terremoto Iquique, magnitud 7.7.
Este es el terremoto principal, magnitud 8.2, y este es el terremoto de Illapel, magnitud 8.4. Nuevamente, en azul se han graficado las estimaciones de magnitud en función del tiempo desde el que se inicia la ruptura, y vemos que, lo que ya habíamos comentado, las estimaciones son bastante malas. Y lo peor de todo, no solo son malas, sino que subestiman la magnitud. Por ejemplo, este es el caso menos malo, que llegamos a la mejor de los casos, una magnitud 7.5. Pero veamos un terremoto 8.2, que yo creo que es magnitud 7, bastante malo, y acá nuevamente un terremoto 8.4, que yo pienso que es un magnitud 7. Esto es poco confiable. Entonces a esto lo vamos a complementar con la estimación técnicas de estimación de la magnitud utilizando sensores de GNSS. Esta metodología consiste en evaluar el máximo desplazamiento en el registro GNSS, corregir por distancia y calcular la magnitud. Esto es para los casos de los distintos terremotos que hemos observado, y nuevamente la línea horizontal roja representa la magnitud real del evento. Veamos las comparaciones. Vemos que para el caso el primer caso, todavía no llego, los GNSS demoran más en obtener una magnitud en los tres casos, pero la estimación es menor que la real, pero el error es mucho menor. Por ejemplo, en el caso de Iquique, llegamos a una estimación 7.7, mucho mejor que 7, y en el caso de Illapel llegamos a una estimación de magnitud casi 8, 7.8, 7.9, depende de cuando yo lo quisiera parar, pero demora mucho más. Los eventos GNSS funcionan solamente para eventos sobre magnitud 7, para eventos de menor magnitud no tenemos una señal confiable en estos sensores, y logra una estimación aproximadamente con un error no tan amplio a los 90 segundos desde el tiempo de origen. Si consideramos onda P con los sensores sísmicos, para los eventos sobre magnitud 7 tenemos un error más o menos 0.7, un error de 0.7 muy alto, pero para eventos de magnitud menor el error es muy, muy pequeño. ¿Por qué nos demoramos tanto con los sensores de GNSS para tener una estimación de magnitud? Entonces, para entender esto, mostramos dos terremotos, Illapel y Iquique, el primero magnitud 8.4, el segundo magnitud 8.2, y para cada uno de ellos, dos estaciones que aparecen en los mapas. En cada panel se presenta en el panel superior, en el lado superior, la traza del sensor GNSS, y en el panel inferior el registro en aceleración. Las escalas son tan ajustadas para que se vea bonito. De esto podemos ver que en la llegada de la onda P, en los GNSS prácticamente no se ve nada. De hecho, haciendo un análisis más detallado, la amplitud que se observa en el GNSS está dentro del ruido. En cambio, a partir de la llegada de la onda S, comenzamos a tener amplitudes que exceden al ruido que se obtiene en tiempo real, y me permite tener estimaciones de la magnitud mucho más certeras, pero para eso tengo que esperar a que se desarrolle la deformación, que en todos estos ejemplos es lo que habíamos discutido, aproximadamente 60 a 90 segundos desde el tiempo de origen. Por lo tanto, juntemos ambas metodologías y vamos a decir que vamos a definir un umbral para cada una de estas técnicas desde cuánto consideremos de onda P, y si se excede este parámetro, vamos a recomendar vamos a especular que probablemente tenemos un evento de magnitud sobre 7, y recomendar el uso de GNSS, que hace un trabajo mucho mejor para estimar la magnitud. Otra recomendación que hemos estado discutiendo con colegas es: todos estos métodos utilizan fuente puntual. Esto quiere decir que se considera que la fuente es un punto en el espacio para eventos sobre magnitud 7, y esto permite estimaciones bastante buenas para eventos pequeños, magnitud menor a 7. Para eventos de mayor magnitud, quizás sea recomendable utilizar técnicas más sofisticadas que consideren el plano de falla, la falla finita, modelamientos que son más costosos, pero me permiten representar de mucho mejor manera eventos de magnitud importante. Entonces, quizás esto puede ser una alerta para decir: oye, si excede este parámetro,
utiliza mejor herramientas más complejas para estudiar este terremoto. Pero veamos cuál es el impacto. Nosotros a los 30 segundos para el terremoto de Iquique, un terremoto 8.2, estimamos una magnitud 7.2. A los 70, un poquito, casi un minuto después, magnitud 7.7, y a los 2 minutos una magnitud 7.9. Estamos hablando 2 minutos desde el tiempo de origen, o sea, recién pasa el movimiento fuerte por la zona afectada y ya tengo una estimación de magnitud de 7.9. Veamos cómo estas estimaciones de magnitud afectan el movimiento fuerte. Este es el shake map para el terremoto de Iquique que vimos anteriormente y de hecho con un plano de falla bastante sofisticado. Veamos cómo sería la representación a los 30 segundos donde consideramos que era un evento de magnitud 7.2. A los 30 segundos puedo saber que va a haber un evento que va a afectar el norte de Chile y va a ser perceptible desde Arica hasta Iquique con una intensidad 6. A los 70 segundos, donde el movimiento fuerte ya alcanzó la localidad de Iquique, tengo una estimación, en Arica, por ejemplo, una estimación de intensidad 7, 70 segundos desde el tiempo de origen. Y finalmente, a los 2 minutos, donde el movimiento fuerte ya avanzó por toda la zona, tengo una estimación de un magnitud 7.9, bastante cercana a lo que finalmente se observa. ¿Cómo podría ser para un caso hipotético? Digamos, un terremoto 8.2, pero ahora no en el norte, sino en Chile central, justo al frente de ruptura entre Santiago y Curicó. Nuevamente tenemos una estimación 7.2 a los 30 segundos desde el tiempo origen, y vemos que Santiago, antes que llegue el movimiento fuerte representado por este círculo rojo, podemos estimar nuevamente una intensidad 6, o sea, podemos decir, oye, se viene un evento que va a causar pánico en la población. Cuando el movimiento fuerte ya está pronto a llegar a Santiago, a los 70 segundos desde el tiempo de origen, podemos estimar intensidad entre 7 y 8, o sea, se espera daño potencial para este evento. Y ya a los 2 minutos, desde el tiempo de origen, donde estimamos una magnitud, no la final, no el 8.2 real, sino que un 7.9, pero a los 2 minutos, donde ya fue percibido en todo el lugar, el movimiento fuerte ya pasó, pero tenemos una imagen bastante clara de lo ocurrido. Por lo tanto, quizás estas técnicas a veces pueden no hacer una alerta temprana muy eficiente en términos de que quedan cortas para estimar el impacto real, sí pueden dar una respuesta rápida y mostrar qué es lo que ocurrió en un terremoto a los pocos minutos desde su ocurrencia. A modo de comentarios finales, los shake maps me permiten mostrar el impacto de un terremoto de manera rápida y clara, esto a través de el uso de la intensidad instrumental que busca mostrar el daño del terremoto, pero basándose solamente en registros instrumentales. Nosotros lo hemos adaptado al caso chileno y vamos a trabajar con estas 3 versiones, de las cuales solo la versión 1 se encuentra en trabajo en este minuto. La versión 2 la podemos tirar cuando queramos, pero no ha sido necesario porque no hemos tenido un evento que reúna las características para ello, y el centro sismológico está pasando a un nuevo sistema de publicación que nos va a permitir generar la versión automática. Esta herramienta también nos permite mostrar y transmitir el impacto de potencial que podrían tener grandes terremotos en algunas zonas de estudio. Hemos analizado métodos de alerta temprana para terremotos para registros chilenos. Vimos las metodologías que tiene para las metodologías conocidas, que tiene grandes problemas al momento de analizar terremotos de gran magnitud, sobre magnitud 7, por ejemplo. Quizás hay pocos datos, quizás necesitamos refinar estas metodologías para lograr un mejor modelamiento, y nosotros proponemos el monitoreo solo de la onda P, que me va a servir para la gran mayoría de los terremotos, puesto que casi todos ellos son de magnitudes inferiores a 7, pero cuando ya excede un cierto umbral, sospechar que es un evento más complejo y hacer un análisis de los datos de GNSS en tiempo real, o considerar modelaciones más complejas,
como de falla finita. Y además, vemos cómo utilizar esta metodología evolutiva en el tiempo nos permite hacer un mejor uso de la información que tenemos a cada instante desde que ocurre el terremoto. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo para preguntas? Si no hay consultas, vamos a dejar la grabación de esta clase.